Continuando con el tema sobre el diseño de las redes de intercambiadores de calor, ahora se explica el diseño de una red objetivo main, que para hacerlo se requiere un diseño objetivo main. Estas son las 4 estimaciones que se van a explicar a continuación en el desarrollo del diseño de una red objetivo main. Primero, el mínimo número de intercambiadores y posteriormente los nuevos requerimientos energéticos, los nuevos flujos de calóricos de servicios de calentamiento y enfriamiento. Y finalmente, una selección de corrientes para intercambio calórico en cada dispositivo y las temperaturas de entrada y salida de cada corriente en cada intercambiador. Lo primero que debe hacerse sobre la red MER diseñada es determinar si existen lazos o si no existen lazos dentro de las conexiones de intercambiadores entre sí. En el primer párrafo se lee como concepto que el lazo es una ruta trazada a través de una red que comienza y termina en el mismo intercambiador. El esquema que aparece a la derecha explica el concepto del lazo de la siguiente manera. Los rectángulos de la parte superior son fuentes calóricas, corrientes calientes, y los de abajo son receptores, corrientes frías. Las líneas que unen dos bloquecitos, dos corrientes, representan intercambiadores. Las saetas, por supuesto, indicando que hay transferencia de las calientes a las corrientes frías. Las cargas calóricas intercambiadas en cada dispositivo están expresadas en términos literales. 20 menos QE, la carga entre la corriente 1 y el servicio frío. 60 más QE, la carga calórica transferida desde la corriente 1 hasta la corriente 4. 40 más QE y 120 menos QE son las transferencias de la corriente 2 al servicio frío y corriente 4 respectivamente. Las cifras que aparecen en el interior de cada uno de estos rectángulos son las cargas calóricas totales de cada corriente. Se consideran dos situaciones, que QE sea 0 o que QE sea 20. Cuando QE sea igual a 0, entonces las cargas intercambiadas son 20, 60, 40 y 120, lo cual se entiende que se hace por medio de 4 intercambiadores. Por ejemplo, el intercambiador entre la corriente caliente 1 y el servicio frío, hay una transferencia de 20 unidades de flujo calórico. Por poner otro ejemplo, el intercambiador entre la corriente caliente 2 y el servicio frío, hay una carga calórica de 40 unidades de flujo calórico.
Cuando puso ese a 20, las cifras de las cargas es diferente. La transferencia entre la corriente 1 y el servicio frío no existe, porque 20 menos 20 es 0. Y las otras transferencias de la corriente 1 y la corriente 480, de la corriente 2 y el servicio frío 60, y entre la corriente 2 y la corriente 4 100, lo cual dice que solamente son 3 intercambiadores. Considerando si Q sube 0 son 4 intercambiadores, pero si Q sube 20 son 3. Esto se plantea para explicar el concepto del lazo. El lazo es una trayectoria cerrada. Por ejemplo, esta que yo estoy trazando aquí. Inicié, volvamos a trazarla. Inicié en este intercambiador, continúo mi trayectoria por aquí, sigo con esta, continúo con esta y termino en el mismo punto donde comencé. Se puede hacer la observación en cualquier punto inicial. Por ejemplo, si ahora yo observo que inicia aquí por este intercambiador, continúe por este, sigo por aquí y continúo aquí, llego al mismo donde inicié. Entonces, eso quiere decir que en esta forma de intercambiar las cargas hay una red en donde hay un lazo. Si se describen trayectorias entre los intercambiadores que forman la red. El concepto del lazo surge aquí porque a partir de la teoría de grafos se sabe que en un grafo, en una red donde existe una trayectoria cerrada, un lazo entre las nodos que se conectan, en este caso nuestros nodos son las corrientes o los intercambiadores. La presencia de lazo explica que el número de conexiones, en nuestro caso el número de intercambiadores, se puede disminuir. En otras palabras, en el caso nuestro de redes de intercambiadores de calor, si al elaborar un diseño de una red con objetivo MER, descubro que a través de el estado pinch existen trayectorias cerradas o lazos. Eso, insisto, a partir de la teoría de grafos nos enseña que es posible transformar esa red con un número menor de conexiones, en nuestro caso con un número menor de intercambiadores de calor. El segundo párrafo dice, primero rompa el lazo que incluye el intercambiador con la menor carga calórica. Ya eso se refiere a qué se hace una vez que se ha descubierto que sí hay lazo en la red objetivo MER, qué se debe hacer para hacer la transformación a una red con un intercambiador menos. Romper el lazo que incluya el intercambiador con la menor carga calórica. Lo dice romper el lazo que incluye el intercambiador con la menor carga calórica porque en una red podemos descubrir más de un lazo.
El tercer párrafo dice siempre remueva la menor carga calórica del lazo. Es una heurística. Y el cuarto párrafo dice cuando se rompe un lazo que se forma a través del pin, entonces se incumple el parámetro de diseño que se ha fijado, y para recuperar que se cumpla ese parámetro de diseño, entonces hay que hacer unas consideraciones que son las que se explican más adelante. Esta es la red objetivo MER que se diseñó en el ejercicio desarrollado en la clase anterior. Y en esta diapositiva se muestra un lazo, una ruta cerrada entre estos cuatro intercambiadores. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y observar si es posible que existan más lazos. En esta diapositiva se muestra otro lazo y se llama la atención en que el lazo del que se está estudiando es un lazo a través de la línea pinch. Por lo tanto, se han descubierto dos lazos. Hay que ir observando las cargas calóricas que se intercambian en cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, en este lazo, en este intercambiador 20, en este 40, en este intercambiador 50, son los este intercambiador 240, son los intercambiadores que al construir una ruta entre ellos, dicha ruta es un lazo. Entonces, hay que observar cada uno de los lazos, las cargas y aplicar las heurísticas mostradas en una diapositiva anterior. Y este es otro lazo que sirve para mostrar que puede haber intersecciones entre algunos segmentos de la ruta cerrada. La trayectoria es una ruta trazada desde un calentador, digamos este, hasta un enfriador, digamos este. Es la línea roja esta que está señalada aquí. A eso se le llama una trayectoria. Él une este intercambiador con este intercambiador y este enfriador. De tal manera que el segundo párrafo dice que si se hace un aumento aquí en el calentador de flujo calórico sobre la corriente, hay que hacer una disminución en alguno de los intercambiadores que se encuentren sobre la trayectoria. En este caso sería aquí sobre este. Pero hacer una disminución sobre esta corriente implica hacer una disminución sobre esta corriente, lo cual hay que compensar aumentando el flujo sobre alguno de los otros intercambiadores que aparecen sobre esta corriente sobre la trayectoria. En este caso es este enfriador. Si nos ubicamos en la otra trayectoria, podemos decir, si se aumenta el flujo calórico en este calentador, hay que disminuir
el flujo calórico en el intercambiador que está aquí exactamente debajo de él. Y si se disminuye la carga calórica sobre esta corriente en este intercambiador, entonces hay que aumentarla aquí en este enfriador. Eso, en resumen, dice que si se aumenta el servicio de calentamiento en una cantidad, el servicio de enfriamiento debe aumentarse en la misma cantidad. Esto es necesario para hacer la recuperación del delta T mínimo de temperatura que se incumple cuando se hace la primera etapa del proceso, es decir, cuando se rompe un lazo. Son unas reglas o unas heurísticas que recogen las explicaciones hechas hasta ahora. El número mínimo de intercambiadores de calor requerido para un proceso global es siempre menor o igual que el número correspondiente a una red MER. Cuando diseñamos la red MER, el número de intercambiadores es 7. Y cuando se diseña la red MEN, el número de intercambiadores es igual o menor. En este caso, así se va a ver. Si el procedimiento de diseño para la red de mínima energía es usado, normalmente resultan lazos a través del pinch. Normalmente es posible que no aparezcan. Si no aparecen, pues la red MER es la misma red MEN. Se pueden romper estos lazos transfiriendo calor a través del pinch, pero se introduce al menos un incumplimiento del cambio de temperatura mínimo que se ha especificado. Y el restablecimiento de ese delta T mínimo que se incumple al romper el lazo se restablece haciendo modificaciones sobre trayectorias que se seleccionen, que se elijan. Se toma el lazo 1 para hacer la ruptura, recordando que en dicho lazo aquí se tiene un intercambiador con un servicio con una carga de 20 BTU por hora. Y este intercambiador, la carga es de 40 BTU por hora. En este intercambiador, la carga es de 50 y en este la carga es de 240. El lazo que se ha escogido para hacer la ruptura es este. Y se utiliza la recomendación de que se remueva el intercambiador de menor carga, que en este caso es el de 20, este de aquí. De modo que al remover dicho intercambiador, debemos hacer las compensaciones a lo largo de trayectorias. Si se remueve este de 20 que estaba aquí, se le está quitando a la corriente caliente 1 un flujo de 20. Y lo que se hace es compensarlo aumentando este que estaba aquí de 50 con 70. Siguiendo la trayectoria, deberíamos llegar hasta el calentador. Pero por el momento hacemos las compensaciones con las corrientes. Si
A esta corriente ahora se le está dando 20 más, al cambiar aquí de 50 a 70, a lo largo de una trayectoria, sería desde este calentador hasta este enfriador. Debemos hacer las compensaciones. Si aquí se aumentan 20, entonces sobre este intercambiador se disminuye en 20, entonces ya no es 240 sino 220. Y siguiendo la trayectoria viene así. Entonces si aquí disminuimos 20, debemos aumentar 20 sobre este intercambiador que era de 40 y ahora es de 60. Revisando entonces la nueva distribución, hay que revisar las temperaturas. Con las nuevas cargas, esta temperatura ahora es de 180 y a estas corrientes cambia sus temperaturas, las cuales se pueden verificar a estos valores. Y observando la validez de los intercambiadores para la transferencia de calor, se observa que en este intercambiador no hay viabilidad termodinámica para la transferencia de calor porque hay un cruce en los perfiles de temperatura, lo cual obliga a que se tenga que recuperar, rescatar, componer ese incumplimiento. Entonces, por ahora, la explicación queda así, con este intercambiador de calor como el intercambiador que no es factible termodinámicamente. Y esta es la diapositiva para explicar cómo se restablece el delta T mínimo. La clave del procedimiento es observar bien la trayectoria que me resuelve el inconveniente. En este caso, se ha procedido con una trayectoria a través de estos intercambiadores. Trayectoria es la ruta que va desde un calentador hasta un enfriador. Y lo otro es con el conocimiento de que si se aumenta el flujo de servicio de calentamiento en una cifra, eso conlleva a que el flujo de servicio de enfriamiento se aumente en la misma cifra. Entonces, podemos comenzar por cualquiera de los extremos, considerando que a las cargas resultado del diseño objetivo MER se les agregue una cantidad X, o en este caso QSUE. Si el servicio de calentamiento ahora es 70 más QSUE sobre la corriente fría 4, siguiendo la trayectoria al intercambiador entre la corriente 4 y la corriente 1 hay que disminuirle la cantidad agregada en el servicio de calentamiento. Si a la corriente caliente 1 se le disminuye un flujo QSUE, de cantidad QSUE, entonces hay que compensarla en este otro intercambiador
sumándosela, y ahora se explica este 60 más Q sub E. Si a la corriente fría 3 se le suma en este intercambiador una cantidad Q sub E, hay que disminuirle en este otro intercambiador que está sobre la trayectoria, y explica por qué ahora aquí dice 120 menos Q sub E. Y si esto implica que a la corriente caliente 2 se le disminuye el calor, el flujo calórico en una cantidad Q sub E, entonces en el intercambiador con el servicio de enfriamiento hay que sumarle ese Q sub E. Se insiste en que se observe que los aumentos que ocurren en servicios son iguales. Si en el uno aumenta 20, en el otro aumenta 20, si en el uno aumenta 10, en el otro aumenta 10. Entonces hay que escoger una ruta apropiada para hacer las compensaciones en los flujos calóricos, y ahora analizar los nuevos flujos calóricos para atinar dónde se puede hacer el rescate del delta T mínimo. Esta flecha que se muestra aquí, esta flecha, esta, explica que como esta corriente en este intercambiador sale a 120, la corriente caliente 1, y la transferencia es a la corriente fría 3, y el delta T mínimo permisible es 10. Entonces, si aquí es 120, se fija aquí el valor de 110 para que se cumpla el delta T mínimo. Modo que de esta manera tendríamos un intercambiadorcito en el que se sabe que la corriente fría entra a 110, sale a 150. Y la corriente caliente no se sabe a qué temperatura entra. Lo que sí se sabe es que sale a 120 grados Fahrenheit. Entonces, se puede hacer un planteamiento sobre este intercambiador, digamos el A, o sobre este intercambiador, digamos el B. Porque si hacemos un análisis de variables, por ejemplo en el que se llama B, la corriente fría 3 tiene un FC sub P de 3000 que se sabe, y su temperatura de entrada y salida son conocidas también. Entra a 90 y sale a 110. Lo que se desconoce es el flujo calórico. De modo que al aplicar la fórmula de flujo calórico nos permite determinar cuál es la incógnita que se ha planteado. También se puede plantear sobre el intercambiador A. En ese caso, la fórmula es, la ecuación es 60 más Q sub E igual a 3000 multiplicado por 150 menos 110, que es 40. Cualquiera de las dos ecuaciones nos lleva al mismo resultado. Obtenido el valor de Q sub E, se puede ahora presentar las nuevas cargas, estimar las nuevas temperaturas y verificar
si la nueva estructura es viable termodinámicamente. Esta es la nueva estructura. Se resalta en verde que los servicios han aumentado. Obsérvese el mismo aumento. Antes, el servicio de calentamiento 70.000 BTU por hora, el servicio de enfriamiento 60.000 BTU por hora, y ahora ambos han aumentado en 60.000 BTU por hora. El servicio de calentamiento 130.000 BTU por hora y el servicio de enfriamiento 120.000 BTU por hora. Los intercambiadores 6. Se ha disminuido el número de intercambiadores. Y si se estiman las temperaturas de entrada y salida en cada uno de los intercambiadores, se valida que cada uno de los 6 son factibles termodinámicamente para la transferencia de calor. Se hace necesario observar si en la nueva estructura con 6 intercambiadores y servicios aumentados no hay lazos, porque si hay lazos hay que repetir el procedimiento hasta cuando ya no hayan lazos. Aquí se observa la estructura con los 6 intercambiadores y se muestran las temperaturas de entrada y salida de cada una de las corrientes en cada uno de los intercambiadores, y con ellas se puede observar la factibilidad termodinámica de transferencia de calor en cada uno de ellos. Revisando la nueva estructura se descubre la presencia de un lazo, que es el que se muestra con líneas verdes. Por lo tanto, hay que repetir el procedimiento, que consiste en remover el intercambiador con la menor carga calórica, revisar la nueva estructura para comprobar que no hay incumplimiento del delta T mínimo de temperaturas y que en cada uno de los intercambiadores la transferencia es factible. Se remueve el intercambiador con menor carga calórica, que es el de 10.000 BTU por hora. Se realizan las compensaciones de cargas a lo largo de trayectorias y resulta esta red, que ahora es definitivamente la red main, porque no se presentan trayectorias cerradas, y es la red main porque es la que contiene el mínimo número de intercambiadores, lo que tiene como efecto que se genera un aumento en las necesidades de los servicios. Ahora son 5 intercambiadores, un número menor que el que tiene la red MER, que es 7, pero los servicios están aumentados. En la red MER son 70.000 y 60.000 BTU por hora respectivamente, calentamiento y enfriamiento. Y en la red main, 130.000 para servicio de calentamiento y 120.000 para servicio de enfriamiento.